¿Qué tal, amigos de Confesiones, amigos de la señal de tu canal 10? Como siempre, como todas las semanas, para mí es un privilegio que me permitan entrar a la intimidad de sus hogares o desde donde nos hagan el favor de vernos. Ahora, como siempre se los comento, con estas enormes posibilidades que tenemos, no solo a través de la televisión, del internet, también de las nuevas plataformas que se pueden descargar ya para las tabletas, para los teléfonos inteligentes. Y pues en ese sentido también, como todas las semanas, el saludo afectuoso a nuestros amigos de Campeche, a mis paisanos de Quintana Roo, a nuestros amigos de Yucatán, a mis amigos de la cuenta de Twitter, @VázquezHandal, por ahí como siempre nos estamos comunicando. Pues vamos a dar inicio a una emisión más de nuestro programa Confesiones. Y hoy a mí me da mucho gusto darle la bienvenida a un joven político yucateco con un gran futuro. De eso y de muchas cosas vamos a platicar con él, porque pues obviamente lo vamos a tratar de confesar. Le quiero dar la bienvenida al dirigente estatal de la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, el sector popular del PRI, a mi buen amigo Manuel Medina Enríquez. Bienvenido por estar aquí en Confesiones. Muchas gracias, Guillermo, y un saludo a todo tu auditorio, ¿no? del programa, y pues es un gusto estar acá y platicar contigo acerca pues de muchas cosas que estamos haciendo en la CNOP. Pero antes de entrar a lo que estás haciendo en la CNOP, que obviamente es lo más importante porque es el cargo que estás desempeñando ahora, por el formato, pues te tengo que preguntar para sacarte las confesiones, y empezaría por decirte que si tuvieras que autodefinirte, si tuvieras que presentarte, si tú fueras el conductor de Confesiones y tuvieras que presentar a Manuel, ¿cómo dirías que es Manuel? Bueno, diría que es un joven político, pero antes que un joven político es una persona con arraigo de su tierra, orgulloso de Yucatán, profesional, ¿no? Emprendedor, y que de alguna forma pues amante también del campo yucateco, ¿no? Porque pues la familia a eso se dedica, ¿no? Yo creo que eso me definiría. Partiendo de esa definición, obviamente tiene que ver mucho el entorno familiar, la influencia que eso tiene en ti. ¿Por qué no nos vamos atrás en el tiempo, que dada tu edad no va a ser mucho, y nos cuentas un poco la historia de Manuel Medina? Claro, pues yo nací aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Mi papá es de un municipio del interior del estado, de Cenotillo. Mi mamá es de Mérida igual. Mi papá es médico veterinario, por eso yo decido estudiar veterinaria también, por la empresa de la familia. Desde mi bisabuelo pues se dedican a la ganadería. Primero empezaron con el tipo de ganadería para carne. Actualmente nosotros nos dedicamos desde mi abuelo, el papá de mi papá, pues a la ganadería de registro. Y esa es la empresa de la familia, ¿no? Desde pequeño pues nosotros íbamos al rancho a trabajar en lugar de ir aquí en Yucatán. Pues es costumbre que cuando vienen las vacaciones o el fin de semana pues la mayoría se va al puerto. Nosotros nos íbamos al rancho y ahí estábamos trabajando. Es por eso que cuando yo concluyo mi educación básica, ¿no? Y entro a la educación, voy a entrar a la educación superior, decido estudiar la carrera de medicina veterinaria porque pues me gusta mucho la veterinaria. Y también pues en la parte del negocio de la familia, ¿no? Para darle continuidad. Yo soy el mayor de 3 hermanos, ¿no? Casualmente los 3 nos dedicamos o decidimos estudiar ciencias de la salud, ¿no? Ciencias biológicas, ¿no? Yo soy médico veterinario, aunque posteriormente estudié la carrera de Derecho. Mauricio, que es el mediano, él estudió la carrera de odontología, él es dentista, está estudiando ahorita su maestría. Y Maribeth, que es la menor, ella está estudiando, bueno, ya está a punto de concluir sus estudios en la licenciatura en nutrición, y los 3 pues en la UADY, ¿no? en la autónoma de acá del estado de Yucatán. Ahí en la universidad se me da la oportunidad de poder participar para ser dirigente estudiantil, en el caso consejero estudiantil. Decido yo ser consejero y no presidente porque pues la verdad es que siempre, pues por mi mamá era profesora tal vez, pues influye eso mucho de que teníamos que estar muy dedicados al estudio y demás, y mi promedio permitía eso. Además mis cuestiones estaban más dirigidas a la academia. Se dan las cosas, ganamos la elección para ser consejero alumno, el representante de mi facultad ante el consejo universitario, y posteriormente resulto electo como dirigente de la nueva federación universitaria, que en ese momento y hasta ahorita, ¿no? En la universidad hay 2 agrupaciones estudiantiles. Una es la FEU, la que era la FEU, y la otra la nueva federación. Y la nueva federación universitaria pues sigue agrupando de 34 dirigentes, agrupa actualmente a 24, ¿no? Desde ese momento. Entonces se me da la oportunidad de estar trabajando, de conocer las diferentes necesidades de los alumnos, de todos los 22,000 estudiantes que en ese momento habían en la
Universidad Autónoma de Yucatán, y por ese trabajo que tenemos de representación en temas como las becas, en temas como el costo del transporte público para los estudiantes, empieza a haber una relación con el gobierno, ¿no? Y en ese momento, pues al frente del gobierno estaba la hoy secretaria general del partido en el cual yo milito, Ivonne Ortega, y en la Secretaría de Gobierno, con el que tenemos vínculo todas las organizaciones, pues estaba el actual gobernador de Yucatán, Rolando Zapata. Posteriormente, al terminar mi dirigencia estudiantil, me titulo, me gradúo, el partido en el estado me invita, recibo la invitación para ser presidente estatal del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, que ahí se fue un reto muy grande, porque pues ahorita todavía pues soy joven, pues estoy hablando de hace 5 años, ¿no? Llegando, y el ICADEP, como por sus siglas se conoce, pues es el organismo que capacita a los militantes, que se preocupa de la profesionalización política al interior del PRI. Y pues fue un reto el poder estructurar, darle vida al ICADEP, el traer cursos, el reactivar la Escuela Estatal de Cuadros, e hicimos un buen papel, ¿no? No había ninguna filial, ningún instituto a nivel municipal. Cuando concluye mi periodo, pues ahí concluimos con 70 filiales, con una escuela de cuadros que ya era un diplomado, con varios convenios al interior del partido, al exterior también con organizaciones académicas. Posteriormente, en ese transcurso, ¿no?, se me invita por mi formación como médico veterinario, estudio también la maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Facultad de Economía de la UADY, y se me invita a participar dentro de la administración pública en la Secretaría de Desarrollo Rural, ahí como director de infraestructura. Concluyo el quinquenio anterior al frente de esa secretaría, y cuando viene el proceso de campaña para elegir al gobernador, el licenciado Rolando Zapata me invita para que yo esté al frente de una de las coordinaciones de campaña, que era la coordinación de capacitación. Hicimos allá un trabajo capacitando a todas las estructuras de campaña. Termina la campaña, ganamos con el licenciado Rolando Zapata, recibimos la confianza del electorado, y es en enero del 2013 cuando el licenciado Rolando Zapata, el gobernador, me invita para ser director general de planeación estratégica del gobierno del estado. Ahí yo permanezco durante 6 meses, de enero al 29 de junio, y en este tiempo pues yo participo en la generación del Plan Estatal de Desarrollo, ¿no? Nos damos la tarea, y yo le agradezco mucho al licenciado Rolando, porque al involucrarme y al tomar las riendas de este plan, pues me permite estar conociendo no solamente las diferentes pautas, lo que él quería de gobierno, sino también lo que la gente esperaba, el pueblo yucateco esperaba de su gobierno. Y es así cuando en junio se abre la oportunidad de relevar la dirigencia estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que es el sector popular del PRI, y yo decido inscribirme para poder ahí articular una serie de expresiones hacia el interior del partido, y haciendo un trabajo completamente político, ¿no? Entonces eso, la verdad, yo estoy muy agradecido con Dios, con la vida, porque me ha permitido estar tanto en el trabajo técnico también como en el trabajo político, y en el trabajo mixto, ¿no?, como era en el ICADEP, que es un trabajo político pero también técnico. Y hoy en día pues es donde estamos hoy participando, ¿no?, al frente de la CNOP. En pocos minutos te puedo contar, ¿no?, cómo es que llegamos al sector popular. Sí, pero lo que llama la atención de este resumen de tu carrera política son 2 aspectos fundamentales. El primero, que no viniendo propiamente de una familia dedicada a la política, al no haber un padrinazgo como tal, que te hayan invitado en su momento Ivonne Ortega y Rolando Zapata, obedece a que algo vieron en ti, algo captaron, porque es evidente que nadie metió la mano, nadie te recomendó. No eres hijo de alguien que haya participado en esto de toda la vida, aunque tu padre es un ganadero muy reconocido. Bueno, es un esquema totalmente diferente al de la política, ¿no? Entonces llama la atención eso. Y la otra cosa que llama la atención es, digamos, esta colección de responsabilidades en tan poco tiempo y a tu edad, lo cual demuestra que de ese primer llamado en adelante hasta llegar a este momento has logrado ganarte pues la confianza de los que gobiernan, y evidentemente eso habla de los resultados que has dado y de tu trabajo. ¿En qué momento
vamos, es cuando de esta vocación inicial de dedicarte a la empresa familiar, que además con mucha tradición, decides dar este brinco formal a la política, y cómo es que se da esta relación con Ivonne Ortega, con Rolando Zapata. Bueno, creo que es en el momento de la dirigencia estudiantil, ¿no? La intención que había cuando yo era consejero estudiantil nunca fue el representar a todos los estudiantes, ¿no? Me acuerdo muy bien que veía cosas que me enojaban, ¿no? o que me inconformaban, y dije, bueno, vamos a participar. Yo era jefe de grupo, me acuerdo de mi generación, estábamos en el consejo académico, y se da la oportunidad, participamos, y la vida va haciendo que las coyunturas, las circunstancias hagan que pueda levantar la mano para participar representando a todos los estudiantes de la universidad. Y es ahí, en ese momento, donde la vocación de servicio, el poder estar al frente de una dirigencia, el sumar esfuerzos, me llama la atención, porque ya no solamente veía las necesidades de los compañeros de mi propia carrera, de mi propia facultad, sino también empecé a conocer las necesidades que había en la facultad de matemáticas, en la de psicología, en la de medicina, en la de derecho, y empezamos a tener acciones que incidían en la vida de ellos, ¿no? Entonces es ahí donde, después de que creo que hacemos un buen trabajo al frente de la dirigencia estudiantil, al frente de la federación, cuando me llaman yo no tardo en decidir, ¿no? No fue tan fácil, pero sí me visualicé, cerré los ojos y dije, bueno, ¿qué quiero? Dedicarme a la parte completamente académica de investigación en la parte de la medicina veterinaria, o entrar y hacer una carrera dentro del servicio público, en ese momento en el ambiente político, ¿no? Y ahí es donde me di cuenta que lo que me llenaba, lo que me satisfacía era el poder servir a los demás. La verdadera vocación, que aquí entonces digo, lo que hay que resaltar, lo comento antes de ir rápidamente a un corte, es esta insistencia de, al no ser parte de un grupo político tradicional, lo que llama la atención, lo que se reconoce, es que desde el poder te observan y te invitan. Y de ahí quiero brincarme a la parte del ICADEP, porque es muy interesante, pero lo hacemos regresando de un corte, no nos tardamos nada. Bien, ya estamos de vuelta, y antes precisamente de ir al corte te planteaba, Manuel, que se me hacía poderosamente interesante el tema del Instituto de Capacitación Política del PRI, porque tú lo mencionaste, porque pues normalmente desde ahí se capacita a los nuevos cuadros, y puede resultar hasta contrastante que un joven que además ocupa por primera vez en su vida un cargo político sea el encargado de hacer eso. Y lo digo porque evidentemente con el transcurso de las alternancias, sobre todo en el estado de Yucatán, en el que han habido gobiernos del PAN y gobiernos del PRI, en el que los bloques generacionales han venido cambiando con tanta rapidez, pareciera haber como una distancia entre la política tradicional antigua y la nueva política, representada en este caso por gente como tú. ¿Cuál es la visión de un joven como tú, con la formación que ya nos explicaste que tienes, que además académicamente hablando es muy sólida, con la experiencia que ya tienes en cargos públicos de mucha relevancia? ¿Cuál es la visión de los jóvenes como tú hoy al hacer política? Bueno, para empezar, que la política debe servir para resolver los problemas de la gente, ¿no? Que nosotros, todos los que participamos en política, y no solamente los que estamos al interior de una organización partidista, sino todos en la escuela, en el ámbito empresarial, participamos en política porque es la forma en que llegamos a acuerdos. Y hoy creo que la visión que debemos de tener los jóvenes que estamos en esta etapa participando es encontrar en la política esa parte que concilie las diferentes formas de pensar. Pero esta búsqueda de conciliación entre todos, porque evidentemente todos pensamos de forma diferente, ¿no? Y hay una colectividad a la cual debemos de responder y pensar siempre en esa colectividad, no puede ser de manera improvisada, ni tiene que ser a la antigua, ¿no? Con un liderazgo autoritario, con un liderazgo que piense que lo que se diga es lo correcto, ¿no? Lo que venga del líder. Y aquí es donde tiene que venir la preparación
la parte de la planeación también, la planeación estratégica que hoy no solamente se ve en el marketing político, muchas veces pensamos que dentro del ambiente de política, hablando del partidista, pues la planeación es cómo voy a llegar a hacer más votos, sino en la generación de una propia plataforma, ¿no?, de política, de gobierno, que se vea reflejada el día de mañana cuando accedes al poder, al servicio de los demás, ¿no? Exactamente. Entonces, hoy los jóvenes debemos de prepararnos, ¿no?, para que cuando lleguemos a tener estas responsabilidades, pues podamos hacerlo de la mejor manera posible. En el ICADEP, algo que nos enfrentamos, o una de las primeras premisas, como comentabas, era que cuando yo llego me doy cuenta de que mucha gente, así como en diferentes partidos existía, decía que pertenecía a tal partido o iba con la ideología del partido sin conocerla, ¿no? ¿Por qué? Porque porque sus papás, porque le convenía, porque históricamente el ambiente, etcétera, ¿no? Entonces nosotros nos dimos a la tarea de que las nuevas generaciones y también los que ya tenían un bagaje político, pues conocieran, pues para empezar, los documentos básicos, de dónde surgimos, y posteriormente darle las herramientas para poder tener pues todas las formas, las herramientas para llevar a cabo un liderazgo que sume y que no reste, ¿no? Con cursos de liderazgo, de negociación política, porque hoy en día, y vuelvo y llego al cómo empezaba, ¿no? El mundo, nuestro país, nuestro estado, nuestra sociedad necesita líderes que sean líderes conciliadores. Y prueba de eso, ¿no?, es que hoy tenemos a un presidente de la República que teniendo esta premisa, ¿no?, pues se sienta y la primera acción que hace es: vamos a sentarnos todos a llegar a un acuerdo, ¿no?, a través del Pacto por México, para ver qué podemos hacer, ¿no?, a través del ámbito legislativo. Al final de cuentas, y qué bueno que lo mencionas, con los cambios que han habido en el país, retomo el tema de la alternancia, la apertura democrática, la apertura en la opinión pública, ha habido como una dinámica de velocidad de cambiar las cosas. Y ahí sí ya entro de lleno al tema de la CNOP, porque en la visión tradicional, entendida como un sector del partido, pues la CNOP tradicionalmente ha sido como una fotografía de un sector del partido en el que teóricamente convergen la mayor cantidad de grupos. El sector obrero, el sector campesino están muy identificados. En el popular cabe todo. Sí. Pero en ese cabe todo, al final de cuentas, se entendía que era una parte de una cuota del partido para el tema de las diputaciones y las senadurías. En ese caber todo teórico, realmente no eran tantos los que disfrutaban del beneficio de las dirigencias o de las oportunidades de las candidaturas. ¿Cómo te planteas tú en tu llegada a la dirigencia del sector? Que además es un gran reto, porque estamos hablando de un proceso innovador, estamos hablando de una cercanía de un proceso electoral. ¿Cómo te planteas hacer tú esta dirigencia de la CNOP? Bueno, lo que estamos haciendo desde que llegamos, y bien tú lo mencionabas, ¿no?, la CNOP, al agrupar y representar a toda la parte del sector popular que no está bien definida, como el sector campesino o el sector obrero, nosotros lo que entendimos desde el primer momento era que teníamos que hacer un trabajo muy pegado de la mano con la sociedad civil organizada. Y es que la CNOP, su nombre lo dice, es una confederación de organizaciones. Somos una organización de organizaciones, y nosotros lo que hicimos fue ir a buscar y cumplir lo que decía el estatuto, que muchas veces no se hacía, que es el encauzar, el luchar, el defender las causas de la gente. Y ese término causas, cuando lo traemos a la mesa, ¿no?, y sobre todo para los que somos muy jóvenes, pues escuchamos y nos remite al PRI antiguo, ¿no?, antaño, pero es muy vigente, porque una causa es todo aquel tema que le preocupe a un grupo de personas dentro de nuestra sociedad. Entonces, una causa puede ser desde la seguridad de una colonia, desde el medio ambiente, el trato a los animales o a las mascotas, etc. Entonces, lo que hemos hecho en la CNOP es llegar, sentarnos, llamar a los que deben de estar participando, como los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, como los comerciantes, empresarios, sobre todo los colegios de profesionistas, de técnicos, agrupaciones de la sociedad civil, de colonos, y sentarnos y decir, bueno, ¿cuáles son los temas que hay en la agenda de sus organizaciones? ¿Cuáles son los temas que le preocupen a los individuos que pertenecen a sus organizaciones? Y a partir de eso, solidarizarnos entre todos. Porque puede ser muy bien que, hablando de un sindicato, vamos a poner el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud,
pues ellos tengan una preocupación legítima acerca de sus prestaciones laborales. Pero dentro de una colonia hay un problema de salud que muchas veces el propio gobierno no puede con todo, ¿no? La sociedad tiene que caminar, y nosotros lo que hacemos es que esa asociación de colonos comparta cuál es la problemática y empezamos a generar participación ciudadana. Eso ha hecho que hoy la CNOP Yucatán, muchas organizaciones volteen a ver a la CNOP como un espacio legítimo, un espacio eficiente, ¿no? de participación ciudadana y de participación política. Y lo que hemos hecho, le he pedido a todos los que colaboramos en la CNOP, es que la participación que nosotros tengamos, nuestro primer objetivo sea la labor social, que traiga como consecuencia el trabajo político, ¿no? No pensando, y lo voy a poner un ejemplo muy claro. Si hablamos del trabajo político, pensaríamos como normalmente en elecciones, en elecciones, ¿no? Cuando al líder le interesa un distrito y tiene todas las facultades para llegar y llevar una acción de salud, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Pues en lugar de ir a donde la necesidad es prioritaria, va a ir al distrito que le interese. Y hoy, después de 15 meses, lo que hemos hecho es, hemos abarcado todo el estado, hemos invitado a que participen con nosotros tianguistas, transportistas, comerciantes, la parte también sindical es muy importante, el sindicato del Seguro Social ha regresado, el sindicato del ISSSTE, hemos invitado a los burócratas también estatales, porque en el entendido de que como organizaciones que pertenecen al sector popular por sus propias características, pues que hoy vean en la CNOP este espacio de interacción, este espacio de hacer política, pero buscar esta política que es la que resuelve los problemas de la gente. Pero hay un tema, y también me remito un poco al pasado y a la operación. Al ser la CNOP un sector del PRI y al estar el PRI en el gobierno, teóricamente, a pesar de esta representación natural que se da en todo este tipo de organizaciones que tú mencionas, si abres este espacio de participación, de diálogo, de debate, automáticamente también se entiende que tiene que haber gestoría. Y normalmente las organizaciones del PRI pues no van en contra de sus gobiernos. Claro. En esta comprensión de que no se puede resolver todo, todos los días. Y de que si el gobierno además no ha podido resolver algo, no es porque una organización del PRI vaya a presionar, las cosas van a suceder, pero pues la mejor forma de ganar prestigio con la sociedad es con los resultados. Así es. Entonces, lo que estoy entendiendo que estás planteando es que esta CNOP se volvió también como una especie de representación social para ir a hacer esa gestión, ¿no? Exactamente. Y la CNOP tiene, y qué bueno que lo tocas, ¿no? Hoy la CNOP tiene dos funciones. Una función es la de agrupar y representar las causas de la ciudadanía, y la segunda es ser el vínculo entre las autoridades gubernamentales de los diferentes niveles de gobierno con la sociedad civil organizada, con sus organizaciones, con los individuos del sector popular. Y ahí hemos hecho un trabajo muy coordinado, el llevar a las diferentes instancias, a las diferentes, y también en territorio, hablando de colonias, de las empresas, todos los programas que tienen los diferentes gobiernos. El gobierno municipal, y hablo por ejemplo de la ciudad de Mérida, ¿no? Donde el partido con el cual tiene una alianza histórica la CNOP, pues es oposición actualmente, llevar todos los programas que tiene el gobierno estatal, federal, bajar esa información y hacer esta labor de gestoría. Tengo que pues confesar, ¿no? que hoy el gobierno actual en el estado pues es un gobierno que es cercano, que está muy bien calificado, que eso nos ayuda también a nosotros porque hay programas sociales del gobierno de Rolando Zapata que impactan directamente sobre el sector popular, ¿no? Como Bienestar Digital, Recicla por tu Bienestar, de la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene mucho. Y el que viene ahorita, que me gustaría que lo platicáramos después del corte de Pintando por tu Bienestar, que se me hace que va a ser de un impacto extraordinario. Pero nos lo cuentas ahorita regresando del corte, no nos tardamos nada.
Bien, seguimos platicando con Manuel Medina y antes de ir al corte comentábamos esta labor que hace la CNOP de acercarse a la sociedad, de a lo mejor romper con ese esquema y esa idea de que era una organización que única y exclusivamente se dedicaba a buscar votos en las elecciones, a tener una vida real, a tener una vida interna en el inter de las elecciones, a generar confianza, a ganarse un prestigio que al final de cuentas, pues si lo vemos a largo plazo, ese prestigio también se convierte en votos. Claro. Y evidentemente en esta tarea, y lo mencionabas, y por eso se me hace muy interesante retomarlo, la política de desarrollo social de esta administración de Rolando Zapata ha tenido impactos fundamentales. Comentabas algunos programas y yo sumaba este nuevo que se acaba de anunciar, también a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social con nuestro amigo Nerio Torres, de Pintando por tu Bienestar. ¿Por qué no nos platicas un poco de cómo está este impacto de la obra del gobierno en la sociedad y dónde está la CNOP en ese inter, ¿no? Claro, la CNOP, pues como te mencionaba antes del corte, ¿no? Nosotros lo que hacemos es vincular los diferentes programas que tienen las diferentes instancias, cumpliendo los requisitos normales, ¿no? A veces la información es lo que hace falta, ¿no? La falta de información o la desinformación hacia los ciudadanos para saber dónde hay que hacer el trámite, cómo hay que hacer el trámite, o en la generación, por un ejemplo, ¿no?, de proyectos productivos, pues también el poder ayudarles y darles este asesoramiento. Y específicamente en los programas que tiene el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social, poniendo este ejemplo, que está ya nuestro distinguido cenopista también, nuestro amigo Nerio Torres, nosotros lo que hacemos es bajar esta información para que la gente la conozca, ¿no?, lo que está haciendo el gobierno emanado del PRI, pero que también que cumpla las características. Y nosotros no solamente nos remitimos con aquellos que han expresado evidentemente, abiertamente su militancia hacia el PRI, sino estamos trabajando sin diferenciar colores, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú lo mencionabas, el resultado que tengamos de esa labor social va a ser eminentemente político, ¿no? La gente pues responde, es agradecida y entiende muy bien que esta labor que estamos haciendo es sumando esfuerzos. Y adicionaría una cosa, perdón que te interrumpa, la gente con este tipo de acciones empieza a diferenciar quién sí sabe hacer las cosas y quién sí las hace bien. Exactamente, ¿no? Y estamos hablando de Pintando por tu Bienestar, ¿no? Pero también podemos platicar acerca de los huertos de traspatio, ¿no?, que ayudan a la economía familiar, la parte también de Recicla por tu Bienestar, los créditos sociales que impactan directamente con el sector popular, que es con el que trabaja la CNOP. En el caso, yo te puedo comentar, ¿no?, de gente que participa o que se ha acercado para hacer una gestión cuando visitamos las colonias y de repente tienen sus estéticas, que tienen su carnicería o quieren implementar una ferretería y que no buscaba cómo llegar para tener un crédito social y que hoy ya tiene este crédito que ya está trabajando, está generando para devolver el dinero que se le fue prestado, ¿no? Y vemos el impacto que tienen todos los programas que tiene Rolando Zapata y que eso pues yo tengo que reconocer, ¿no?, que el trabajo que tenemos por medio del gobierno del Estado, del gobernador Rolando Zapata, pues hace que mi labor hacia el interior de la estructuración, del poder organizar a las diferentes expresiones del sector popular, pues se me facilita, sea mucho menos complejo, ¿no? Pero sí también hay una labor ardua del poder llamar a todas las organizaciones. En el caso, te voy a platicar, ¿no?, por ejemplo, el Frente Único de Trabajadores del Volante, allá con nuestro amigo Billy Fernández, pues también se acerca a la CNOP porque entiende que hay un espacio donde podemos colaborar, no solamente en el ámbito político, porque el FUT siempre lo ha dicho abiertamente, ¿no?, participa, tiene una afinidad al PRI, pero hoy lo está teniendo a través del sector popular, que es su sector, que es de los transportistas, y así lo hemos estado replicando con diferentes organizaciones, con la Unión de Baratilleros, que trabaja y representa a todos los locatarios de los 12 mercados de la ciudad de Mérida, que hoy participan también con la CNOP, con las asociaciones de colonos, con las uniones. Ahorita lo que tenemos es el acercamiento con las diferentes uniones de ganaderos, ¿no?, porque los ganaderos no pertenecen a la CNOP, pertenecen al sector popular. Y así hemos ido caminando poco a poco, tratando de consolidar, haciendo de un sector que no sea un sector de campañas políticas, sino que sea un sector que tenga una vida y una actividad permanente, tanto en el tiempo intercampañas como también en los procesos electorales,
porque de esa forma vamos a ser congruentes, ¿no?, con lo que nosotros estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Si pudiéramos hablar de un antes y un después, y además en el antes, evidentemente el calificativo o los calificativos que tenía la CNOP pues no son propios de Yucatán, sino de todo el país. Al final de cuentas, de alguna manera el esquema era más o menos el mismo, pero en este caso en particular, con tu labor, con tu acción, con lo que has podido vivir en estos meses, ¿cómo diferenciarías este antes y este después? Digámoslo así, ¿cuál ha sido la huella personal que Manuel Medina le ha imprimido a este liderazgo? Bueno, primero que nada, una CNOP de puertas abiertas. Segundo, una CNOP de participación ciudadana. Y tercero, una CNOP de responsabilidad social. Porque nosotros no solamente nos estamos dedicando a llamar a las organizaciones para saber cuáles son las temáticas, para sumarnos a las problemáticas propias de su vida interna, sino también le estamos invitando a solidarizarse, a tener esa responsabilidad con los demás ciudadanos, con los demás actores que conforman esta estructura social yucateca, ¿no? Y creo que eso ha hecho también que al interior de la CNOP nosotros podamos darle vida, uno, a los movimientos políticos nacionales de la CNOP. Como la CNOP es una organización muy grande, nosotros al interior estatutariamente nos organizamos por 18 movimientos nacionales, ¿no? Está el Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad, el Movimiento Nacional de Migrantes, el Movimiento Nacional de Profesionales y Técnicos. Y ahí nosotros hemos dado cauce para que cada uno de estos movimientos tenga una vida propia, que tenga una representación estatal y municipal. Hemos dado también pie a la conformación. Hoy ya tenemos los 105 comités municipales del interior del estado de la CNOP, cosa que no había. Cuando yo llegué había 3 comités nada más. Hoy ya los 105 del interior del estado están funcionando de manera adecuada y trabajando, ¿no? Hemos articulado el Movimiento Nacional Sindical, donde están todos los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado. FEDSE, ISSSTE, IMSS, burócratas estatales, toda la parte de la PGR, todos aquellos que se dedican, los ayuntamientos. Del Ayuntamiento de Mérida tenemos a 3 sindicatos del ayuntamiento, de trabajadores del Ayuntamiento de Mérida que están participando con nosotros, que forman parte de la CNOP, y que esto ha hecho que la maquinaria, ¿no?, social, no política, ¿no?, una maquinaria social se mueva y que podamos dar servicios a la ciudadanía, ¿no? En colonias vulnerables, en municipios, en comisarías, en todos los rincones vemos hoy acciones de la CNOP, que no son acciones propias del sector como tal, sino de sus organizaciones que se van articulando dentro de la Confederación. Se entiende, y mucho de lo que dices tiene un sentido cuando diferencias que hay estados donde sí hay competencia política, y en este caso nos vamos a repetir particularmente a la ciudad de Mérida, que además pues es la que concentra la mayor parte de la población del estado. Aquí la alternancia es tradición, aquí hay que competir políticamente. Aquí las estructuras formales, y en eso se incluye la CNOP, no tienen garantizado nada, sino es a través del trabajo, de los resultados, del posicionamiento. A como lo estás platicando, lo que se vería en la fotografía es un gran movimiento social de organizaciones que se comunican, que se ponen de acuerdo, que gestionan. Y insisto, a lo mejor esa es una labor todavía más interesante y más profunda que cuando está el momento de la elección como tal, ir a pedir el voto. Sí. ¿Dónde has visto tú esa diferencia en este trabajo que has estado haciendo? Bueno, lo estamos viendo en la propia participación de la ciudadanía. Es difícil, es más fácil o menos complicado cuando se acerca un proceso electoral, porque pues hay un auge, ¿no?, propio del proceso, del pensar en una oportunidad, ¿no?, más adelante cuando entre un mejor gobierno o un gobierno nuevo, perdón, donde nosotros como sector popular, todos los que participaron, pues tuvieran la oportunidad de llegar a servir desde un espacio público, que esa es otra de las finalidades de la CNOP. Pero hoy en día, a pesar de hace 15 meses de no tener un proceso electoral, vemos cómo nos podemos acercar a la ciudadanía, y desde nuestro ámbito de acción, y yo lo digo muy bien cuando me reúno con colonos, con ciudadanos, con organizaciones, somos muy claros. Y les digo, nosotros no somos el gobierno del Estado, no somos el gobierno federal, no somos menos el gobierno municipal, pero sin duda alguna lo que está en nuestras manos lo vamos a hacer para cumplir
subsanar esas necesidades que existen dentro de las organizaciones. Y es por eso que dentro de este caminar, de este andar, podemos ver cómo se han acercado los locatarios de los mercados, los molineros, por poner un ejemplo, ¿no? Los molineros vienen, se sienten y dicen: Manuel, nosotros tenemos una inquietud, vemos que hay muchas personas que vienen fuera del estado, que están poniendo sus molinos, y nosotros que somos de aquí, de Yucatán, abren sus molinos y lo abren cerca del mío, ¿no? Que tradicionalmente desde mis abuelos hemos estado participando en este rubro laboral, productivo, y ellos lo abren y además lo están ofertando el kilo de tortilla más barato, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué pedimos a la CNOP? Que podamos llegar con los alcaldes y pedir a los alcaldes, ¿no? Que haya una reglamentación a través de los cabildos, ¿no? Donde se ponga, ¿no? Que tal vez haya ciertos metros, una distancia para abrir un nuevo molino. De esta forma, poner un ejemplo muy sencillo, nos hemos sumado a diferentes inquietudes, a diferentes preocupaciones de las personas, y eso hace que hoy tengamos una CNOP viva, que esté de cerca a la ciudadanía y que la ciudadanía tenga esta pertenencia hacia el sector porque ve que hay una preocupación legítima y real. Es que cuando se te escucha, independientemente del entusiasmo personal que le pones, que además es evidente porque es tu responsabilidad, la imagen es esa. O sea, cuando uno te escucha lo que está haciendo esta CNOP que diriges, cómo se está organizando y cómo se está moviendo, el concepto es ese: parece una organización viva, y finalmente eso es lo que marca esa diferencia de la que hablaba hace un momento cuando nos remitíamos al pasado, de una organización por su pertenencia a un partido pues muy institucional, muy respetuosa, en algunos casos incluso hasta discreta, porque así era como era necesario, a un cambio radical de una organización que está en la calle, que está negociando, que está dialogando, que está discutiendo y que está generando factores positivos. Insisto, como reflexión antes de ir al corte, creo que el trabajo político no solo se hace cuando es campaña electoral, la confianza de la gente y el prestigio se gana antes. Voy a ir a un corte y regresamos al último bloque de esta extraordinaria charla con Manuel Medina. No nos tardamos nada. Bueno, estamos en el último bloque, como les anunciaba antes de ir al corte pasado. Siempre sucede cuando llegamos a esta instancia que tiene uno que revisar rápidamente si no se quedó algún tema pendiente, y evidentemente eso siempre sucede. Hay muchas cosas de las cuales se pueden platicar con Manuel Medina, pero creo que hemos hecho un muy buen ejercicio de resumen. Y en esta parte, pues bueno, me gustaría retomar el sentido personal. O sea, te veo muy convencido, te veo muy contento, te veo muy emocionado con lo que estás haciendo, y evidentemente pues esto significa que pues tu destino de vida ya está decidido, te vas a dedicar a la política siempre, ¿no? Sí, yo creo que mientras la ciudadanía nos dé la oportunidad, la vida misma nos dé la oportunidad de estar en un espacio donde podamos servir, ¿no? La política para eso debe servir, valga la redundancia, para servir a la gente, y yo creo y estoy convencido que donde estemos poder hacer dar pie a esa responsabilidad de la mejor manera, ¿no? Siempre en casa me enseñaron que si vas a barrer tienes que ser el mejor barrendero, ¿no? Y si vas a ser el cajero no se puede perder ni un centavo, tienes que ser el mejor cajero. Y lo mismo, ¿no? Si hoy me corresponde estar al frente del sector popular, pues a lo que aspiro es hacer una dirigencia que trascienda, que una dirigencia que quede en el recuerdo también como una de las mejores dirigencias, y por eso lo estamos haciendo de manera seria, de manera poniendo responsable, ¿no? Tratando de sumar a todas las expresiones y dándoles un espacio para que ellos puedan alzar su voz y participar de manera legítima, ¿no? Si el día de mañana la vida me depara estar en algún espacio, ¿no? Donde yo pueda servir, pues de la misma forma, poniéndole todo mi empeño y todo lo que esté
en mis manos, ¿no? Mis capacidades, habilidades, mi tiempo y mi esfuerzo al servicio de los demás. Sí, pero evidentemente los antecedentes que vas dejando por el paso de tus responsabilidades pues van formando un perfil y lo mencionábamos muy al principio, lo importante y a la vez lo impresionante que es como a tu edad y en tan corto tiempo hayas tenido la posibilidad ya de tener responsabilidades de este tamaño. Pongámoslo también así, para llegar a la dirigencia de la CNOP normalmente se requiere una carrera política de 20 años y además es el previo a un cargo de elección popular. Tradicionalmente así ha sido en Yucatán y en todos los estados del país, incluso a nivel nacional. La CNOP es, llamémosle en el buen sentido de la palabra, un trampolín para cosas mayores. Y naturalmente no por una cuestión de adulación o de afecto personal, lo que hay que poner sobre la mesa es eso. O sea, has marcado una enorme diferencia en este liderazgo en la CNOP. Yo creo que cuenta mucho en ello tu convicción y la energía que le estás poniendo, pero eso quiere decir pues que estás dejando, además de que la vara muy alta para los que vengan después, estás poniéndote en el mercado político en una posición muy importante. Y obviamente en la siguiente pregunta corro el riesgo que me contestes lo que contestan los priistas, que esperarán los tiempos, las formas de su partido, pero yo quiero suponer que tienes aspiraciones a futuro, que te gustaría verte después en algunos lugares en particular porque les tienes mayor interés o mayor ambición en el buen sentido de la palabra. ¿Dónde te gustaría estar en el futuro? Bueno, en el futuro a mí me gustaría estar hacer trabajo legislativo, ¿no? ¿Por qué? Porque a eso nos hemos topado, ¿no? Dentro de las calles en que hemos caminado, en las reuniones con las diferentes organizaciones, que hay muchos temas que tienen que llegar al ámbito de la legislación, de la ley, para que haya una normatividad. Y parte de la CNOP, una de sus finalidades es el poder llevar a puestos de representación popular a quienes puedan defender los intereses de esas organizaciones que conforman, ¿no? Y si hoy lo estamos haciendo desde este aspecto ejecutivo, ejecutando, gestionando, pues cuánto más lo podríamos hacer desde una representación popular, ¿no? Creo que eso es lo que buscaríamos como sector, el poder llegar, y no lo digo personalmente, ¿no? Si no se da la oportunidad recae en un servidor, seguramente hay diferentes agrupaciones, líderes que están dentro de las diferentes secretarías en el Comité Directivo Estatal de la CNOP, que hoy pues tengo el honor y la alta responsabilidad de encabezar, que seguramente lo pueden hacer también de muy buena manera, ¿no? Pero creo que a lo que aspiramos cualquier político, ¿no? en Yucatán, en nuestro país, es el poder cada vez llegar a espacios donde podamos ejercer el poder para ayudar a las personas. Eso es lo que deberíamos de pensar, ¿no? Y hoy en día sí es cierto, hay una injerencia al frente de la CNOP, pero tiene un límite, y lo que tenemos que hacer es pensar en un espacio donde ese límite pues se expanda para poder hacer mejores cosas, ¿no? O las que estamos haciendo todavía en la CNOP, que es un espacio que sí es muy grande, pero podemos remitirlo, va directamente al sector popular, pues hacerlo en un espacio donde incidamos en la vida de un mayor número de personas. Digo, y al final de cuentas también tiene mucho sentido que las organizaciones de este tipo, como la CNOP, son lugares donde se fomentan los liderazgos, donde se identifican a las personas que tienen estas capacidades, y buscando una orientación, en este caso de una simpatía específica por un partido, volverlos líderes. Tiene mucho sentido, no hay nada que ocultar bajo el sol. Claro. Pero evidentemente en tu caso personal, insisto, pues por esta destacadísima labor que estás llevando a cabo, te vuelves automáticamente un precandidato a un cargo de elección popular. Digamos que en esta primera respuesta, en el futuro te gustaría ser legislador. Sí, me gustaría. Pero me imagino que también te gustaría ser alcalde y también te gustaría ser gobernador, ¿no? Cómo no, yo creo que a cualquiera sería un alto privilegio ser el máximo responsable o representante, en este caso presidente municipal de la ciudad de donde pertenece, y por supuesto, ¿no? Si algún día la vida da esa circunstancia, ¿no? Sería un alto privilegio el poder ser gobernador, pero eso tampoco nos debe de quitar el sueño, ¿no? Creo que, y vuelvo a repetir, ¿no? Donde estemos, en el cargo que la ciudadanía, que el partido, que tus representantes te confieran, siempre hay que pensar que hay que dar lo mejor, ¿no? Y hay que hacerlo, ¿no? Pues
válido, ¿no? Lo que sí, digo, y ya lo comentábamos, en base a los resultados de tus trabajos previos vas ocupando mejores posibilidades, pero hay otro tema que también se me hace muy interesante. El actual grupo gobernante fundamentalmente comparten más o menos una misma edad, se conocieron la mayoría de ellos en la misma escuela, fueron dirigentes estudiantiles, podríamos englobarlos, porque no es una generalidad, pero sí es una mayoría, como una generación, que evidentemente pues con el transcurso del tiempo, por una cuestión natural de la edad, tendrán que ir dejando los espacios. Y veo una nueva generación representada por gente como tú, que también tuvieron esta experiencia de liderazgo estudiantil, que ya están inmersos en responsabilidades muy importantes en el gobierno del Estado, en el gobierno federal, en los sectores del partido, en el propio partido, empujando, ganándose su propio espacio. ¿Por qué no nos platicas un poco también, y con toda la calidad, porque eres un miembro destacado de esa nueva generación, cómo ves tú a esta nueva generación? ¿Qué diferencia hay con las del pasado y qué es lo que le van a ofrecer a Yucatán? Bueno, es una generación, hablando desde la perspectiva al interior del partido en el cual milito, que nacimos o nos tocó, a muy poco nos tocó vivir ese tiempo, ¿no? donde el partido con el cual trabajamos, pues estuvo al frente durante mucho tiempo de manera hegemónica, ¿no? Nos toca vivir una alta competencia, ¿no? Y hemos reconocido, yo creo que lo que caracteriza a esta generación es que más allá de ser buenos competidores, ¿no? Que sí lo son, que sí lo somos altamente competitivos con nosotros mismos, ¿no? Que cada día te preparas, ¿no? No solamente en la parte académica, sino también en la parte de estrategia política, en la parte de cómo llegar hacia los electores, en la parte de cómo conciliar en el liderazgo, que está a la vanguardia y que tiene muy bien en cuenta que ya no es como antaño, ¿no? Que de repente pues el que estaba en el poder pues decía lo que se tenía que hacer, sino que hoy se tiene que conciliar con las diferentes fuerzas, sentarse, el poder escuchar. Ya el gobierno tiene que ser un gobierno sensible, un gobierno que le dé espacio a todas las voces, y lo vemos hoy en día también, tal vez no solamente con nosotros, ¿no? Es algo que ya van entendiendo esas generaciones que están más adelantadas que nosotros, que hoy están gobernando, y un claro ejemplo es el secretario de Gobernación, ¿no? Que lo que hizo esta semana, ¿no? En días pasados, que es el salir y dar respuesta a todo este grupo de estudiantes inconformes, ¿no? Que estaban alzando la voz del Politécnico, y él sale en un hecho histórico, ¿no? A dar la cara y entablar un diálogo directo, ¿no? Hoy eso es lo que nos toca vivir a nosotros, a las generaciones que van viniendo atrás de nosotros también, y que por supuesto nos exige que tengamos que estar más preparados, que seamos más transparentes, congruentes, porque hoy el ciudadano pues puede alzar la voz desde no solamente las manifestaciones, sino con las redes, con las tecnologías que tenemos hoy en día, que ya no son nuevas tecnologías, ¿no? El otro día estaba preguntando, ¿no? Es que ya las nuevas tecnologías ya no son nuevas, ¿no? Esta generación. Bueno, para la gente de mi edad sí. bueno, pero es que a nosotros, a los de mi edad, nos enseñaron a hacer política en persona. Claro. Yo entiendo muy bien las ventajas de las redes sociales. Y hoy en día. Pero ese ejemplo que mencionas de Miguel Osorio Chong, que además es un hombre de una generación también muy anterior a la tuya, demuestran y comprueban que la mejor esencia de la política es cuando se hace en persona. Sí, no, yo hay que tener, hay que tener esa experiencia, hay que tener también el entrenamiento para poder hablar con las personas cara a cara, no perder eso, pero también va complementado con lo que con la difusión que nos plantean ahorita los medios electrónicos, ¿no? Y los medios de comunicación. Y es por eso que yo creo que eso es lo que diferencia, o es la característica que tiene esta generación que va llegando, que cada vez vamos a estar ante la ciudadanía. La ciudadanía nos puede cuestionar, nos puede analizar cada día más, y que hay que estar sumamente preparados para poder responder conforme a las exigencias que ellos tienen. Pues yo creo que estos conceptos evidentemente tienen que ser, voy a usar la palabra agradable a la sociedad, a la gente que nos está escuchando, y no solo en Yucatán, porque este mensaje trasciende las fronteras, este mensaje es igual para Campeche, para Quintana Roo y todos los lugares donde nos ven,
porque al final de cuentas lo que la sociedad espera, y eso sí está muy claro, es precisamente que sus políticos tengan este nivel de respuesta, este nivel de compromiso, de convicción para hacer las cosas. Y a mí no me queda más que felicitarte por esa actitud, por esa manera de ver y entender tu ejercicio político, que independientemente de la pasión, por la vocación y la convicción que tienes, está enfocado en eso, en dar resultados, en evidentemente privilegiar la eficiencia por encima de cualquier cosa. Eso evidentemente también va a tener un resultado y quiere decir que seguramente te vamos a ver mucho tiempo en esto y te vamos a ver cada vez más en mejores responsabilidades, más importantes. Y eso a mí personalmente me da mucho gusto, porque qué bueno que la gente como tú esté tan involucrada, sea tan profesional y le dedique realmente lo vuelvo a decir, esta convicción al ejercicio político. Te pediría, antes de despedirnos, nada más un último saludo para nuestro auditorio en la península. Claro que sí, ¿no? Agradecerte a ti, a Promovisión también, el espacio que nos dan a todo tu auditorio de Confesiones. El decirles también que pues estamos allá en la CNOP Yucatán, que las puertas están abiertas para hacer participación ciudadana, que tenemos diferentes servicios, que nos pueden seguir en las redes sociales, en la página de internet, CNOP Yucatán, nos pueden encontrar, y que un servidor pues está siempre aquí a las órdenes, ¿no? Es un gusto, te agradezco que el espacio brindado, y pues que estamos a la orden no solamente del auditorio, sino y del auditorio yucateco, sino también tenemos allá mucho vínculo con nuestros compañeros de Quintana Roo y también con Campeche, desde los que están actuando en el sector popular. Así que pues muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti. No lo pierdan de vista, lo vamos a seguir viendo, estoy seguro, en responsabilidades mayores. Manuel Medina es un muy buen político yucateco, y eso, pues bueno, eso es una buena noticia. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, como todas las semanas, muchas gracias. Nos vemos sin falta la próxima.